Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Con el gusto de siempre saludándolos y bueno, pues déjenme decirles antes que nada, quiero ofrecer una disculpa a nombre de Paco García, que lamentablemente tuvo un compromiso y no nos puede acompañar el día de hoy, pero bueno, como siempre lo extrañamos, Paco, un abrazo. Y bueno, te la perdiste, Paco, porque tenemos una extraordinaria invitada el día de hoy. Una invitada a la que le podemos aprender, a la que le podemos cuestionar y a la que le podemos tratar de subirnos a todo el bagaje cultural que ella contiene. Y ella es Gabriela Sodi. Gaby, querida, un placer tenerte aquí. Créeme que para el programa y personalmente es un gran orgullo que nos hagas favor de acompañarnos y que hayas dedicado el tiempo para estar con nosotros. Ay, no, amigo, con muchísimo gusto estar aquí, muy agradecida que me permitas, pues tu mesa, una mesa que es muy controversial, que siempre también aprendemos todos, ¿no? Siempre aprendemos mucho de ti, siempre nos das Gaby. Mucho, y pues muy agradecida que me hayas invitado a estar aquí con todos tus Tú sabes que para mí seguidores. Es un honor y un orgullo contar con el favor de tu amistad, Gaby. Para mí es invaluable y lo sabes por muchas razones. Gracias. Por favor, Gaby, encantada de la vida. Bueno, pues si te parece bien, Gaby, entrando en materia, la gente de pronto podrá preguntar, ¿qué tiene que ver una personalidad como Gabriela, que es historiadora, maestra de arte, artista plástica y una multifaceta cultural, que es lo que enrolla tu vida? ¿Qué tendrá que ver con el coaching? O con la parte ontológica, que es más bien a donde nos vamos a situar. Entonces, si estás de acuerdo, Gaby, lo interesante sería ver la parte de lo que representa la ontología desde el punto de vista filosófico y cómo se interpreta a través del ser, como lo hace cualquier expresión que tenga que ver con las bellas artes. Bueno, aquí tú tocas, yo creo que el punto neuronal de lo que son las artes, y sobre todo después del siglo XIX, después de todos los impresionistas, las artes entran a una fase directamente involucrada con la filosofía. Correcto. Y cuando nosotros tomamos clases, por ejemplo, de historia del arte, pues entendemos muy bien hasta los impresionistas. Por supuesto. Ahí entendemos muy bien a los griegos, claro, hay que leer toda la literatura griega o parte de la literatura griega, hay que leer parte de la filosofía griega, los presocráticos, que son fundamentales, todas las estructuras filosóficas y culturales de los griegos, tanto los romanos, pero cuando ya llegamos a toda la secuencia del arte y pasamos por el medievo, y pasamos por la Baja Edad Media, Alta Edad Media, Mediana Edad Media, y entendemos. De alguna manera podemos tener un hilo conductor. Cuando yo he dado muchos seminarios, doy muchísimos diplomados y yo entiendo mucha gente que no ha tenido un contacto directo con el arte o un contacto académico con el arte y de alguna manera, bueno, pues puede entender los procesos del arte en secuencia. Sí tiene una posibilidad de seguirlos. Correcto. De entender el cuadro, entender los Caravallos, entender la Mona Lisa, entender la Victoria de la Samotracia. O sea, podemos tener estas secuencias, pero cuando empezamos a interrumpir o a irrumpir con los impresionistas, ahí ya nos empezamos a topar con cuestiones un poco más complicadas. Perdón, Gaby, déjame interrumpirte un momento porque el programa está en vivo. Me quieren checar, producción, son tan amables, la cuestión del audio. Me están comentando que como que se estaba cortando o no se escucha muy bien. Perdón, Gaby, perdón. No. Son cuestiones técnicas y agradecemos. Y le agradecemos a la gente que nos hace el favor de seguirnos, que está permanentemente en contacto. Entonces eso obviamente se nos agradece. Claro. Porque finalmente lo vamos a hacer. Les suplico que en cuanto haya quedado resuelta esta parte, nos hagan favor, nos comenten. Nosotros vamos a continuar y vamos a seguir. Gaby, adelante, por favor. Bueno, esperemos que sí, que escuchen un poco de lo que se está tratando esta plática y que de alguna manera quede más clara el audio. Estábamos comentando que cuando nos acercamos de lleno a en este momento a los impresionistas, ellos cumplen con todo el tratado hasta ese momento de las artes, pero además lo rebasan. Correcto. Y lo rebasan de una manera práctica, estética y filosófica. Correcto. Cuando nosotros vamos avanzando después de los impresionistas en el arte, pues ya nos vamos encontrando con algo que se llaman los manifiestos.
Y cuando los manifiestos surgen, son unos manifiestos de orden filosófico. Absolutamente, Gaby. Entonces ya en ese momento el común del público, el común denominador del espectador ya no tiene una cabida tan sencilla o ya no puede tener acceso tan fácil a ese tipo de propuestas estéticas. Tal es el caso, pues, de todos los modernos que sí necesitamos de alguna manera el estudio estético y filosófico de estas propuestas. Correcto, ¿no? Correcto. Fíjate que dijiste algo que me llamó mucho la atención y quiero hacer mucho énfasis en ello. Que no tiene el acceso a la cultura educativa. Esto es fundamental, Gaby, porque sin querer politizar el comentario, porque nos daría para mucho. Exacto. Pero me parece que todo esto es sí una cuestión de educación formativa. Y probablemente a lo que menos le damos atención es a la cultura y el arte. Cuando, si se le diera el verdadero valor per se que tiene, me parece que seremos una sociedad mucho más educada. Olvídate de ser mucho más culta, simplemente mucho más educada, y podríamos entender y acceder a otro tipo de informaciones. Bueno, yo pienso que mi punto de vista personal, yo creo que viviríamos mejor. Claramente. En este caso que te comento, que ya es difícil entrar a las percepciones del arte moderno porque ya se empiezan a hacer mucho más especiales, ya es para especialistas. Así es. Y sobre todo gente metida en la filosofía. Correcto. Y en la filosofía general, más la filosofía estética. Entonces, a esto mismo aunado, a la parte posmoderna y a la parte contemporánea, pues ya tenemos mucho más que estudiar, que saber de filosofía y de filosofía estética. Entonces encontramos muchos comentarios y muchos críticos, no los formales, no los académicos, correcto, no los especiales, los especialistas, sino los advenedizos, que de alguna manera opinan sobre ocurrencias. Y es ahí donde todo mundo pues tiene que arremeterse un poco y protegerse un poco de los comentarios desde la más absoluta de las ignorancias y puestos en el sentido de la percepción. ¿Cuál es el sentido de que nosotros estemos unidos tanto a la ontología como a la metafísica? En este caso tú haces un coaching de metafísica, de ontología. Uh-huh. Y la metafísica, como lo sabemos, pues es de ontología, es del ser para el ser. Absolutamente. La metafísica es del ser para el ente, que es donde ya nos toca a nosotros, donde ya los humanos ya tenemos cabida. Donde lo aterrizamos de alguna manera. Exactamente, donde lo aterrizamos de alguna manera. En el caso del arte es muy claro. En el caso del arte, la propuesta es ontológica. Absolutamente. Se desarrolla en el ente. Primero se desarrolla en el ente y de alguna manera se va creando de manera trascendental, se va creando con todos estos valores del medio, del momento, del siglo, más los valores acumulados por la cultura del personaje, correcto, más los valores acumulados por las experiencias psicológicas del personaje. O sea, en todas estas arborescencias se va creando la estructura del creador, que va surgiendo poco a poco a tomar y a abrevar de estas propuestas desde el más allá, desde la ontología, donde se encuentra el ser para el ser, y aterrizarlas. Correcto. Estas maneras de crear, que siempre han sido las mismas, son mucho más complicadas ahora porque tenemos que tener cierto grado de conciencia de lo que se está realizando, correcto, más el proceso creativo exclusivamente inconsciente del creador. ¿Qué tenemos que hacer en estos procesos ontológicos y metafísicos? Claro, sí podemos ser estos perceptores o sí podemos ser estos espectadores exclusivamente del proceso metafísico. Correcto. Pero yo creo que hay algo fantástico que dejaron, por ejemplo, los posmodernos. En este caso, pues recuerdo a Wittgenstein que decía pues que había un metalenguaje. Y ese metalenguaje era el que correcto, tocaba a la ontología, ¿no? Totalmente. Y que todos los seres humanos tenemos acceso a ese metalenguaje. Es que fíjate, Gaby, ese metalenguaje, ahora que lo comentas, el postulado más interesante o que fundamenta la ontología como tal,
es aquel que dice que el lenguaje no solo describe la realidad, sino es capaz de crearla. Exacto. Es decir, cuando verdaderamente tienes un uso adecuado del lenguaje, puedes describir una realidad, sí, pero puedes crearla. Entonces ese postulado del metalenguaje es justamente eso, el que puedas, con el lenguaje bien utilizado, con el lenguaje bien manejado, crear. No un mundo alterno ni un mundo paralelo, sino tu verdadero mundo. Exacto. Donde tú quieres cohabitar, donde tú quieres vivir, donde quieres convivir y donde quieres prosperar. Exacto. Esa es la gran diferencia. Y en esta propuesta, por ejemplo, de Wittgenstein, que habla sobre el metalenguaje ontológico, que pues, los seres mortales metafísicos pues, podemos verlo, podemos acercarnos, sí es muy curioso que de repente el mismo producto, el mismo color, el mismo estilo de habla o la misma tendencia surge en Japón y en ese mismo momento está surgiendo en India y en ese mismo momento está surgiendo en Belice. Por supuesto. Entonces es ahí donde le damos realidad al filósofo que de alguna manera nos habla que las tendencias ya estaban prefiguradas en este metalenguaje y que hubo un tiempo, un timing específico de estos seres humanos que lo bajaron en el mismo momento, ¿no? Y en Historia del Arte pues sí lo vemos igual, ¿no? Tenemos unas vasijas con unos sellos rojos que fueron los primeros diseños que se tuvieron en la humanidad y resulta que las tenemos en todas partes del mundo el mismo diseño. Correcto. Y estos diseños pues una vez más avalan a que el filósofo tenía verdad. Y creo que es muy peligroso cuando nosotros o los educandos o los edusares o la gente que se dedica a la educación y a formar a las nuevas generaciones hayan retirado de manera brutal la filosofía. Porque una vez más, bueno, la filosofía es la madre de todas las ciencias y en arte es muy claro. En arte, si nosotros no tenemos la justificación filosófica, estética, pues sí tienes muchas buenas voluntades de proponer y presentar tu arte, ¿no? Pues sí, son muchas buenas voluntades, pero se queda en eso. Exacto. Pero acuérdate que de buenas intenciones está lleno el camino de los infiernos. Pavimentado ahí el camino. Sí. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Y si me haces favor, Gaby, vamos a ir al primer corte. Y cuando regresemos podemos adentrarnos más en la parte filosófica. Porque déjame decirte que aquí, en automático me hiciste pensar en la parte de la mayéutica. En esa propuesta socrática que de alguna manera te permite dar a luz conocimientos nuevos, pero a través de tu propia experiencia. Exacto. No de los que generas a través del aprendizaje, sino los que generas tú mismo a través de poder aprender nuevas cosas. ¿Te parece bien? Me parece fantástico regresar con el punto mayéutico. Maravilloso. Amigos, si nos hacen favor, esto es el Coaching y tú, estamos completamente en vivo. Gaby Sodi alimentando y enriqueciendo el programa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Esperamos su comunicación, no nos tardamos, regresamos enseguida. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores,
deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso, este es el Coaching y tú, disfrutando la charla con Gaby Sodi. Gaby, nos quedamos en la parte de la mayéutica para tratar de entender, obviamente desde el concepto socrático, la propuesta que un gran filósofo nos hizo y que, ¿te gusta cuántos años tenga esa propuesta? Uy, ¿qué serán? El inicio de la misma existencia. Exacto, tenemos todos Y allá está vigente. fundamentado, vigente. Y está fundamentada nuestra cultura Totalmente. desde los presocráticos, Sócrates y todo lo demás que sigue, y con una gran pérdida de los textos Con un griegos, postulado poderosísimo, ¿no? ¿estás de acuerdo? Con un postulado tan poderoso y tan revelador como el mismo lenguaje, Gaby. Pues yo pienso que la mayéutica se parece mucho a los procesos creativos, ¿no? O sea, Claramente lo es, claramente lo es. preguntando, estarnos cuestionando, y en este proceso permanente del cuestionamiento, de la respuesta, la misma que de alguna manera ya intrínseca lleva a otra pregunta, Por supuesto. y esta otra respuesta que lleva, creo que es parte del proceso creativo, donde los artistas de alguna manera están creando y están proponiendo y están volviendo a realizar y volviendo a realizar. O sea, realmente no se pinta un cuadro, realmente se resuelve un espacio. Correcto, porque además es tu propia verdad, Exacto. de acuerdo a Exacto. tu leal saber y entender, dicho de la mejor forma, y lo estás plasmando, Exacto. hablando de la parte de lo que sería Exacto. una obra, una pintura. Un verso, una pintura, una Todo, partitura. una obra, obra, no sé, una obra. construcción incluso, Exacto. Gaby. Claro, la arquitectura es una de las 5 bellas artes. Eso es ¿no? correcto. Entonces, Oye, que por cierto, la disyuntiva de entre las 5 y las 7, porque incluso en algún momento estarás de acuerdo, estaba incluida, deja ver si me acuerdo, la elocuencia era una bella arte que estaba propuesta a un inicio y después dijeron, mejor la quitamos, ¿no? O sea, la gente elocuente ya no tiene esa capacidad artística. Exacto. De poder Creo serlo. que hemos ido en esta masificación de las tecnologías, en este hacernos pues menos analfabetas, somos menos cultos, somos menos, los procesos de cultura y de aprendizaje son menores, pero bueno, de alguna manera ya somos menos analfabetas. Correcto. Somos analfabetas funcionales, pero en estos analfabetas funcionales pues ya no hay la estructura de la cultura, y la cultura tiene, hoy la palabra cultura nos da como tirria, ¿no? Que ay, qué cosa más, pero la cultura tiene un componente muy importante. La cultura nos permite entender los procesos vitales. Déjame ir más allá, Gaby. De pronto la gente oye la palabra cultura y lo relaciona con aburrido. Exacto, exacto. Cultura. Y bueno, y ver las expresiones de la gente cuando dicen cultura, cuando verdaderamente ojalá pudiéramos mamar las verdaderas esencias de la cultura, Exacto. para tratar de entender de principio quiénes somos. Exacto. Después, en dónde estamos y a dónde nos gustaría llegar.
Yo creo que estos grandes filósofos que nos hacían las preguntas básicas, ¿no? Esta pregunta de dubitis cogito ergo sum, que sigue existiendo, que la vemos en diferentes propuestas de películas, que las vemos en diferentes comercializaciones, dudo, pienso, luego existo, las dudas permanentes del humano, el elegir, y que sabemos que en el momento de que estamos eligiendo con miedo, estamos eligiendo con muerte, estamos eligiendo con muchas aspiraciones, y que esas aspiraciones generalmente terminan en sueños rotos. Creo que el regresar a la filosofía sería un estandarte para nuestra cultura, sería una salvaguarda para las nuevas generaciones. Yo hago mucho trabajo de rescate de la memoria histórica. Claro. Y siempre meto la filosofía. Creo que es un baluarte que muchos jóvenes, cuando yo veo la cara del asombro de los jóvenes, digo, pues el trabajo está hecho. Cuando veo el asombro de la cara de los niños, el trabajo está hecho. Y yo creo que estos nuevos publicistas o estos nuevos traductores de sistemas importantes, pues nada más están manoseando los términos y resultan términos en desilusiones. Yo creo que la estructura filosófica es muy fuerte, nos ha permitido a la civilización vivir 20 siglos, un poco más, como para que en el siglo, finales del 20 y principios del 21, pues la botemos a la basura, ¿no? Correcto. Creo que es importante una revisión clara para los maestros, porque sí, definitivamente, como dice el escritor Goethe, el escritor alemán fantástico de Fausto, con el que abre el texto de Fausto. Por supuesto, En el momento que nosotros perdamos la capacidad del asombro, en ese momento declárate no ente, no ser, fuera de la metafísica y fuera de la ontología, ¿no? Estás completamente fuera de todo el contexto de lo que en algún momento te hace un ser biopsicosocial para poder estar imbuido en una cuestión de una vida en tribu. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, pierdes toda la esencia y todo el sentido propio de la vida. Me gusta lo que dices de tribu, ¿no? Yo creo que tenemos que como que ponernos un poco claros con primero qué animales somos, ¿no? Es correcto. Y con qué tribu, con qué grupo nos gustaría ir. De repente pues somos leones y andamos con los mandriles, y de repente somos serpientes o somos abejas y queremos andar con los elefantes. Correcto. Y creo que un poco irnos respetando en grupos. Así es. Porque todos tenemos diferentes intereses, todos tenemos diferentes gustos, diferentes prioridades, pero creo que estas formas educativas nuevas que se están ensayando han dejado a muchas generaciones con grandes mal sabores de boca. Claro, Gaby, porque hay agrupaciones disímbolas. Exacto. No hay un entendimiento previo de decir, déjame saber qué quieres. Exacto. Y déjame conocer tus intereses y déjame entonces tratar de agruparte con los iguales o los semejantes a ti. Los semejantes, los iguales no, los semejantes a ti. Exacto. Para establecer por lo menos una primera comunicación congruente. Exacto. Con quien estás interactuando. Es decir, tú no puedes hablar, y lo digo con todo el respeto, de medicina si no dominas el lenguaje clínico. O sea, podrás tener una charla de cuates padrísima, pero si es una charla formal en la que los médicos van a utilizar todo su lenguaje técnico, fisiológico, pues me parece que seremos unos espectadores maravillosos. Exacto. Porque mucho que aportar no tendríamos. No tendríamos más que estar viendo, ¿no? Si hay una gente que se dedica a la mercadotecnia, ahora con la nueva corriente de la mercadotecnia digital, y alguien que no se dedica a ello, quiere imbuirse en ello, pues tendrá primero que sentarse y aprender. Exacto. Entonces, yo creo que esa incluso es una selección natural, Gar, de lo que las tribus nos van generando. Eso no obsta que no puedas incorporarte alguna, pero siempre y cuando tengas primero la capacidad de reconocer que necesitas aprender y levantes la mano y digan, oigan, me encantaría aprender, ¿no? Yo creo que lo que tú haces es fantástico en el aspecto de que nos permites a muchos de nosotros saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Yo creo que esta parte en cultura es fundamental, porque es donde el ser se establece, Correcto. Es donde el ser se puede poner de pie, que sí puedo y que no puedo. Porque de repente, y bueno, ¿de qué tengo permisos y de qué no tengo permisos? Yo tengo una cédula profesional que me avala y me permite trabajar como historiadora de Correcto, arte, en correcto. el proceso de arte,
pues lo mismo que tiene un doctor, que su cédula le permite trabajar, no sé qué. Entonces, cuando Correcto. vienen todas estas personas que de alguna manera no están en los procesos correctos de las expresiones estéticas o de las promociones estéticas, pues pueden causar mucho más daño al espectador que beneficios. Justamente, Gaby, acabas de mencionar un tema que es muy puntual y repetidamente en el programa lo hacemos, porque uno de los objetivos es el dignificar, yo le llamo el oficio y no por menospreciar lo del coaching, pero es un oficio maravilloso, apasionante, y de pronto cómo pueden surgir, y no quiero satanizar porque no es la idea, pero de pronto gente quizás muy bien intencionada, pero al final charlatanes, que se dicen coaches, sin serlo. Y eso es un gran peligro para la gente. Porque tenemos la responsabilidad, los coaches, Gaby, lo primero es esa contención emocional. Ah, sí. Entonces yo debo saber cómo... Si te desbocas, ya estás perdido. Correcto. O sea, ¿cómo? Entonces, hasta donde alguien que no tenga los recursos para poder contener emocionalmente a alguien, hasta donde no está poniendo en peligro a esa otra persona. Y es una realidad que no podemos separar, Gaby, porque así como de pronto tomas decisiones, que lo haces quizás hasta de veces de manera equivocada, debemos asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Bueno, justamente lo mismo ocurre en los procesos ontológicos, en que debes asumir la responsabilidad de si lo sabes o no lo sabes. Yo creo que aquí uno de los consejos para todos tus espectadores, para la gente que te sigue, que te ve... que gracias a ti son muchísimos. Yo creo que tiene ahí ciertas claves, ¿no? Yo creo que por ejemplo, el tomar un curso, el tomar un seminario, el tomar un diplomado y el escuchar a la persona que está enfrente, pues yo creo que a los 10 primeros minutos te das cuenta. Correcto. Si la persona es capaz o no es capaz. Totalmente de acuerdo. Esta parte donde todo lo quieren disfrazar de emotividad y de gritos y de silbatos y fafalaifas y confetis, y que la estructura básica del entendimiento, la comprensión, el aprendizaje no existe, pues yo creo que es el momento de tomar tus cosas y retirarte, ¿no? Y decirle a la señora, por favor, regréseme mi dinero. Por supuesto. Porque los coachings no son baratos. Por supuesto. Regréseme. Por supuesto. Es que son los tips de no sé si, por favor, regréseme mi dinero. Claro. Desde el lenguaje de la persona que está al frente. Yo creo que si es un especialista, evidentemente a los 10 primeros minutos tú estás escuchando el lenguaje correcto de una persona que te está verdaderamente alimentando la mente, el cuerpo, el espíritu, el razonamiento, la cultura, los procesos que tú necesitas, ya sean financieros, ya sean de arquitectura, ya sean de construir, los que tú necesites o por los cuales estás pagando. En ese momento, yo creo que tú tienes que tener en los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos, el contacto de la realidad. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿no quieres ser mi representante? Vamos a hacer las promociones. Oye, Gaby, qué maravillosa descripción, porque efectivamente, mira, es justamente esa parte de la responsabilidad. ¿Y hasta dónde es esa responsabilidad? Que tenemos un ejemplo claro de un filósofo moderno, como Nietzsche. ¿Cuántos no lo han criticado y dicho que está loco? Bueno, que es la vida sin un toque de locura, Gaby. Sí, pero de todas maneras la propuesta nietzscheana y la propuesta de Nietzsche es muy clara. O sea, Por tiene supuesto. procesos que además los jóvenes de alguna manera están retomando Sí. por esta necesidad. Cuando yo veo que de alguna manera me encuentro con jóvenes que están desesperados por entender a Bretón, claro, les falta toda esta parte, por eso no entienden a Bretón. Es que ese es el punto. Si empiezas desde Bretón no vas a entender nada. Exacto. Vete un poquito para atrás Empiezan con y a Duchamp partir de... y Correcto. espérame tantito, y entonces ya le ponen el pastiche acá y ya le ponen el pastiche acá y tengo miles no miles, pero cientos de alumnos de diferentes universidades de arte que me llaman, oiga, ¿cómo pongo este discurso con este discurso? Entonces me dicen, ¿cómo pongo a Duchamp con Berzón? Y Berzón me lo pone con B chica. Entonces yo sé de entrada que ni siquiera tienen los textos del tiempo de Berzón. Correcto. Entonces,
es demasiado ilógico lo que en este momento muchas de las escuelas están haciendo. Yo creo que tienen que entrar con la mano derecha a fondo y verdaderamente preparar a los jóvenes que quieren una carrera estética, que quieren una carrera artística, que tengan los talleres, que conozcan a los filósofos, que conozcan a las propuestas estéticas. Y creo que esta es lo que tú dices, esta parte donde si quieren arrancar de bretón acá, chao, vaya Dios. Mejor búscate otra cosa. Exacto. Mejor Es búscate como otra si cosa. quieres ser el doctor y no te quieres aprender el cuerpo humano, ¿no? Vas a Así- operar sin saber Así anatomía. de sencillo te Claro, lo pongo. claro. O sea, quieren aprender y dicen, qué porquería esta feria, y esto me parece muy malo, y esto no me gusta. ¿Y quién eres tú para opinar si no tienes la secuencia del proceso filosófico? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos un gran hoyo y creo que la Secretaría de Educación Pública está promoviendo que el hoyo sea más grande y creo que sí tenemos que hacer una revisión. Yo te lo digo porque yo sí tengo mucha gente a la cual asesoro y que próximamente voy a dar cursos pequeños, rápidos, fast track sobre tips específicos de arte, sobre propuestas específicas de arte. Maravilloso. ¿Por qué? Porque sí estoy viendo una gran deficiencia en muchas de las integraciones, no de la propuesta plástica en sí, sino de la integración del discurso. Es correcto. Entonces, sí, porque es un todo. Es un todo. Es un todo. Actualmente es un todo. Por Yo creo supuesto. que si en la Edad Media pues tú ponías una narrativa del pueblo pequeña, casi costumbrista, pues no tenías ningún problema, era fantástica. Y es más, estabas adelantada a tu época. Ay, no, bueno, cállate los ojos, Porque estás estabas de en el acuerdo. avant-garde, estabas en el Exacto, en el avant-garde, literalmente. en el avant-garde del asunto, ¿no? Correcto. Pero creo que ha sido un poco esta parte, ¿no? Donde todos tenemos que respetar lo que el otro sabe, lo que el otro te puede otorgar. Yo aprendo muchísimo de mis compañeros, los que saben, los que estudian, los que preparan todos los discursos. Generalmente tengo la ventaja, gracias a Dios y gracias a mi grupo familiar, que puedo estar en contacto con los investigadores formales Correcto, del Instituto de Investigaciones Estéticas, puedo estar directamente en contacto con los museos. Entonces, de alguna manera, es irnos acercando a esto y muchas veces tal vez yo creo que los que tienen deseos de hacer una carrera estética, pues no asistir tal vez a un cine y tomar la opción de una exposición, ¿no? Yo creo que tratar de entender, yo también a la fecha trato de entender procesos estéticos que son complicados y muchas veces le hablo a otros amigos, oye, ¿cómo ves este proceso? Hace poco el Museo Jumex trajo una colección fantástica que yo creo que costó $8 millones el mover esas piezas. ¿De quién lo supo? Entonces éramos 3 piojitos ahí en el museo que dicen, no, Correcto. espérate, ¿cómo? O Correcto. sea, ¿cómo no está esta promoción? ¿Por Correcto. qué es tan importante este hombre? ¿Por qué cuesta tanto moverlo? Exactamente. ¿Por qué es tan importante este cuadro? ¿Por qué ese manchón que todo el mundo dice, pero ¿cómo va a costar $8 millones mover esto? ¿Por qué este manchón es tan importante? Y no hay los traductores. Y creo que ya es momento que existan estos traductores Por para supuesto, todos por los supuesto. jóvenes que vienen entrando de lleno a estas carreras, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gaby. Ya no tocamos el tema de la mayótica porque nos fuimos, Sí, pero me sí. parece que al regreso del corte vamos Ok. a comentar esta parte, porque creo que va a ser la esencia de lo que vamos a poder empezar a aterrizar todo lo que hemos hablado, porque al final es darle cabida a esa expectativa de cada uno a través de nuestras propias vivencias. Exacto. A través de nuestras propias vivencias. Entonces creo que eso va a ser maravilloso. Amigos, vamos a un corte. Qué programa rico, lleno de historia, lleno de cultura, lleno de absoluta sapiencia. Sinceramente creo que es de los mejores programas, Gaby, de verdad, de Con verdad, mucho gusto, por la riqueza feliz de compartir. del lenguaje intelectual, de contenido. Creo que es un programa maravilloso y claramente es el enfoque ontológico que le hemos dado Exacto. al concepto del mismo arte. Amigos, estamos completamente en vivo, agradecemos infinito sus comunicaciones y bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, no nos tardamos, regresamos enseguida. Esto es el Coaching y Tú, volvemos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Este es el Coaching y tú. Y fíjate, Gaby, hasta dónde puedo ser envidia para muchos, y eso me encanta, porque tengo un querido amigo, Eduardo Martínez. Papazul, un abrazo. ¿Cómo le hago para tenerte aquí al lado? Fíjate, nada Pues más. aquí pegaditos. Lalo, júntate conmigo, por favor, Papazul. Aquí pegaditos. Te mando un abrazo, hermano querido. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en el programa. Gaby, entremos a la mayéutica, Bien. como parte de ese maravilloso colofón que le podemos dar a lo que es la parte ontológica, junto con la unión del arte, en su más pura esencia. Pues mira, yo creo que igual de la manera ontológica, en tu coaching, cómo lo usas, porque nosotros lo hacemos en el proceso creativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haces tú, esta mayéutica, para poder nosotros fusionar el proceso creativo? De la mejor manera, Gaby, porque fíjate que es permitir al coaching que destaque aquellas cualidades que sabe que tiene en un esquema de absoluta humildad, sin envanecimiento, sin ensoberbecerse y entendiendo que es capaz de generar potencialidades desde sus propias capacidades. Entonces se está reinventando de manera permanente. En ese acompañamiento lo que nosotros hacemos desde el punto de vista ontológico es darle la posibilidad que cada conocimiento que adquiera es ese renacer, que al final la mayéutica ese es el significado de la propuesta socrática, de un renacimiento permanente. Entonces, cuando un coachee crece, completa, logra, está renaciendo, Gaby. Entonces es la más pura esencia de cómo los vas manejando en ese acompañamiento, porque al final como coach, tú sabes que la decisión es tu coaching, es tu decisión. Yo te acompaño, Exacto. vamos valorando. Exacto. Yo no te voy a proponer, ni a sugerir, ni a recomendar, es
tu decisión, en la que yo te acompaño, en la que comparto el resultado, ya sea para corregirlo o para celebrarlo. Entonces, es ese seguir aprendiendo de ti mismo a través de tu propia experiencia y reinventarte, Gaby. Porque creo que ese es el punto, reinventarte. Yo creo que así cuando nos dicen, bueno, seguir aprendiendo de mí mismo, pues a mí me queda como muy grande, ¿no? O sea, yo necesito como maquetas, o como planos, o como guías. Oye, Correcto. es por acá, no es para allá, Porque nos hemos preocupado con ser hacia afuera, no hacia adentro, Exacto, Gaby. exacto. Entonces yo creo que en estos coachings que el mismo proceso tenemos la gente que se dedica a los procesos de creación, pues son estos dar a luz, ¿no? Son estos procesos de dar a luz. Correcto. ¿Con qué vas a dar a luz? Bueno, de entrada dice Freud, de entrada te dice, pues con las estructuras que tienes adentro y los impactos emocionales con los cuales tú has vivido, resueltos o no resueltos. Resueltos vía el psicoanálisis, resueltos vía las terapias, o entendidos, comprendidos, tal vez no resueltos, pero por lo menos entendidos, pero Correcto. que de alguna manera están introyectos en tu ser. Pero fíjate qué interesante, al menos entendidos, lo cual ya Al nos da, menos entendidos. ya nos da la primera parte, porque Exacto. el problema está que ni siquiera estuvieran entendidos. No sabes que los tienes. Correcto. De entrada, no sabes que los Pero tienes. si ya por ¿no? lo menos te haces a la idea y la aceptas como parte integral de ti, ya dimos un gran paso. Yo creo que estamos sentados también en propuestas donde hay que trabajar con uno. Y eso a veces da flojera. Correcto. O sea, a veces dices, ay, no, espérame tantito la tele. Oye, es que tengo que, no, tantito déjame fugarme de esto, déjame huirme de esto. Y yo creo que las terapias de coaching o coachings, como sea el término, que son varias gentes, yo creo que estos ejercicios a lo íntimo, que ningún otro te vea, ¿qué es lo que vas a poner tú como cualidad? ¿O qué es lo que vas a poner tú como fortaleza? ¿O qué es lo que tú vas a poner como debilidad? Porque generalmente cuando uno pone sus valores o sus antivalores, pues es difícil la aceptación de un tercero. Claro, porque te sientes expuesto, Gaby. Absolutamente. Y más al escrutinio. Absolutamente. Cuando una de las bases fundamentales del coaching es no juzgar, no etiquetar y no emitir juicios. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Esa exposición a la que te vas acercando es tomada como parte de tu propia fortaleza, de que rompes un paradigma y sabes que te puedes exhibir sin el temor a ser vilipendiado, lacerado y lastimado por todas las formas posibles. Yo creo que ahí el coach tiene que tener mucho colmillo. Claramente. Mucho colmillo, porque la carita Claramente, de alguien para sí. allá o el comentarito de acá y esta parte donde no puedes detener al otro en un comentario fuera de lugar, con la falta de conocimiento estructural, con la falta de conocimiento Correcto, de estructura, correcto. pues puede verdaderamente inhibir al que está creando su propia mayéutica, Por al que supuesto. está creando su propio reconstituirse, reformarse, renovarse o renacer. Correcto. Entonces yo creo que cuando yo veo coachings jóvenes, pues corro por mi vida. Esa es una realidad, perdón, pero yo creo que también como yo me acuerdo que yo daba cursos a los 23 años y los tenía llenos y también cometía muchas torpezas, muchas ignorancias, ¿no? Correcto. La gente quería conocer lo que yo sabía porque vengo de procesos de familias muy cultas y muy estudiosas, pero también la juventud te emite muchos errores, ¿no? No hay como el proceso de experiencia mayor porque tienes el control del conocimiento y el que no conoces pues vas y lo buscas. Por Y buscas supuesto. al especialista, oye, ¿cómo se hace esto? Pues no nos da pena preguntar qué No, es. ya a estas alturas ya no te puede dar pena. ¿Estás Ya a de estas acuerdo? alturas ya no te puede dar Porque pena. además, y es el principio que normalmente se genera cuando dices, o cuando la gente bien dice que la enfermedad es la única, no, la juventud es la única enfermedad que se cura con los años. Exacto. Esa es una realidad, Exacto, Gaby. exacto. Y aceptar en todo momento que nuestro proceso de aprendizaje debe ser permanente. Yo creo que en esta edad es cuando dices, ¿qué conocimiento tenía Descartes o Descartes? Correcto. ¿Qué conocimiento dudo, pienso, luego existo? Correcto. Dubitis cogito ergo sum. O sea, esta parte donde te das cuenta toda la serie de decisiones que tomaste en mal proceso, ¿no? Entonces, volvemos a que la filosofía es la madre de las ciencias para los humanos, es es el reservorio de todo el conocimiento de lo humano.
Y si ahí queremos hacer procesos tanto de coaching como mayéutica o como hermenéutica, que son estas fantásticas maneras de escribir o Qué de... maravilloso término, hermenéutica. Me fascina. Yo cuando hago hermenéutica y el joven se te queda viendo así, ¿quieres un capuchino, latte? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿No? Hablas del café de las franquicias. Espérate tantito. Pero O fíjate sea, qué es importante, fantástico volvemos esto, a lo ¿no? mismo, O sea, Gaby. claro. El manejo profundo y adecuado del lenguaje. Yo creo que por eso estaba Juan, que era una joya fantástica, que yo lo amo ese texto, la primera de Juan, en el principio era el verbo. Correcto. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que esta generosidad que tiene el verbo pronunciado, el verbo derramado y el verbo expuesto, yo creo que es algo que los humanos no debemos perder por la imagen. Totalmente Creo que la de imagen acuerdo. es muy fuerte, la imagen es fantástica, pero estamos haciendo de un lado al verbo. Es que Creo esa que el es la verbo, parte. como lo dicen bíblicamente, en el principio era el verbo. Por eso se llama el verbo Y encarnado. el verbo estaba con Dios, Correcto. y el verbo era Dios, y entonces Correcto, encarna. correcto. El segundo proceso es el que se encarna. Así es. Entonces, tú desde la primera pregunta que haces o desde el primer comentario que sacas es, ¿lo vamos a ver de manera ontológica? Sí, como no. Ontológica era en el principio el verbo Correcto. estaba con Dios y el verbo era Dios, y se hace metafísico. A los humanos nos toca ver lo metafísico y de lo metafísico surgir al ontológico. Correcto. Entonces creo que estamos perdiendo procesos de lo humano que desgraciadamente vamos a regresar. Pues Pero más vamos a procesos regresar de a infinita destiempos. lógica, Gaby. Exacto. Procesos de infinita lógica. Son secuenciales. Exacto. No están desfasados en tiempo. Son absolutamente, déjame decir que es hasta consecutivos. Porque para que puedas entender el que sigue, por favor, entiende primero este. Exacto. O sea, date la Exacto. oportunidad de entender este y luego vamos al siguiente. Pero todo esto creo que es parte de la falta de preparación de quien quiere transmitir un conocimiento, Gaby. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo de las percepciones. Que eso es terrible, porque Entonces, sacas conclusiones equivocadas con una facilidad Y a impresionante. bote pronto, ¿no? O sea, ¿qué Además, pensamos de esto? Y son opiniones de puros ocurrencias, son muchas ocurrencias. Y Correcto. en este mundo de las percepciones, por ejemplo, hay muchos curadores actuales de arte, ¿no? Y yo curé la exposición fulana, y yo curé la exposición... Hoy tienes la carrera de filosofía, tienes la carrera de historiador de arte. ¿Qué avala tu actividad como O sea, curador? ¿cómo? ¿De dónde sacaste esta estructura? Correcto. ¿De dónde sacaste esta formación que forzosamente es obligada para los procesos creativos? Y yo creo que esta parte de curé, pues se ha reducido a escogí cuadros o escogí poemas y los puse en un libro, los puse en esto. Entonces, estamos verdaderamente malbaratando de alguna manera todos los procesos y manoseándolos. Mira, no son Manoseándolos, los que es procesos. tremendo, ¿no? Estamos malbaratando y manoseando. Es más, estamos prostituyendo desde el término mismo. Bueno, como decía mi madre, que era fantástico, decía, estamos bastardeando las cosas. Correcto. Entonces yo creo que mi madre... Además, decía es bastante es- castizo el término, ¿estás de acuerdo? Estamos bastardeando todos los procesos. Pero es que no hay otra ¿no? forma de decirlo, porque si desde el momento mismo en que lo conceptualizas de manera equivocada, quiere decir que ya todo lo que derrame de ahí está fuera de lógica. Claro, fuera de claro, contexto. claro. Fuera de contexto. Claro. Gaby, un apunte final, porque el tiempo, para variar, nos ha ganado, y normalmente ocurre que cuando estás a gusto en una charla tan rica, tan llena de contenido, y además con esta presencia, caramba, el tiempo vuela. Por favor, Gaby, un apunte final. Pues con muchísimas gracias No, por invitarme Gaby, a tu espacio. es Yo un honor, quisiera y esta es ser- tu casa, ¿eh? Ok. Esta es tu casa, las veces que quieras, esta es tu casa. Gracias, gracias. Ya cuando prepare algunos cursos voy a venir a anunciarlos acá. Encantado, Van a ser Gaby. cursos rápidos para que no estemos tanto tiempo en los procesos, pero sí tener como procedimientos claves. Bueno, pues primero que todo me hubiera gustado ser un poco más ligera la plática, pero creo que son procesos que necesitamos los humanos, creo que son estructuras que estamos perdiendo. Creo que en esta manera de tecnologías contemporáneas, tecnologías nuevas, estamos perdiendo, nos estamos democratizando demasiado, estamos perdiendo estructuras. Y creo que los humanos necesitamos de alguna manera estructuras para podernos poner en pie y para poder andar y no perder el sentido de la vida. Qué maravilloso apunte, Gaby. Si me permite, solamente voy a hacer una observación. Usted diga lo que quiera. Muchas gracias. Fue muy ligero. Muchas gracias. Algún día tendremos que tener una discusión mucho más filosófica, un debate a gusto,
con otra terminología y en otros conceptos. Ya invitaremos a los filósofos. Por supuesto, y A los filósofos amigos. que nos vengan, nos enriquezcan y nos llenen con esas propuestas que de alguna manera nos hacen tanta falta, porque no es más que simplemente aprender a bien vivir. Exactamente. A amigos filósofos que verdaderamente son los curadores internacionales de las bienales más importantes a nivel mundial. Correcto. Que hay que escucharlos. Tienen siempre algo Exacto. que decir, algo importante y lleno de valor y de una calidad de su interior tan propia que ciertamente es digno de que nos escuchemos. Gaby, querida, mil gracias. Amigo hermoso. Gracias de verdad, amigos. Esto es el Coaching y Tú, un programa de verdad extraordinariamente rico, lleno, maravilloso. La presencia de Gaby Sodi creo que ha sido extraordinaria. Gracias, nos vemos el próximo lunes completamente en vivo. Y les pido un gran favor. El próximo miércoles tendremos un programa grabado por una noticia que empezaré a difundir el día de mañana a través de redes sociales, de la cual ya te he participado, Gaby. Gracias. Y poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Gaby. Amigo. Y ya lo daremos a conocer en su momento. Así que el próximo programa del miércoles será grabado. Pero el lunes nos vemos completamente en vivo, lunes 3 de la tarde completamente en vivo con la segunda parte del panel de tecnología. Muchas gracias, Gaby. Gracias, mi agradecimiento amigo eterno. Muchas gracias. Nos vemos, mil gracias por este riquísimo programa. Nos vemos la próxima semana. Esto es el Coaching Tú. Hasta la próxima.